Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Juntos lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos. Estamos contigo. Estamos contigo. Desde nuestro balcón. Buenas tardes a todos y a todas. Desde nuestro balcón, un miércoles más. Soy Paloma Sánchez y estoy junto con Daniel Soto y Elia Benítez. Y hoy vamos a volver a hablar de los niños y de las emociones y de cómo gestionarlas. Recordaros antes de empezar el programa que nos podéis escuchar lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde en Radio Morata, 107.6 FM o su página web www.radiomorata.com. Es cierto que el programa de hoy le hemos aplazado a las 8 por un problema de última hora, pero no podemos confirmaros si vamos a retrasarle todos los días o solamente hoy. A lo largo de esta semana os podremos confirmar un poquito más. Y también recordaros que nos mantenemos a partir de las 6:30 a través de las redes sociales del Ayuntamiento, también los lunes, los miércoles y los viernes. Y bueno, ahora sí, buenas tardes a los dos, chicos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes, Paloma, Dani. Muy contenta de estar aquí otra vez con vosotros. Sí, hoy yo creo que tenemos un programa muy bonito. Volvemos a tener un especial sobre niños y niñas y hoy en específico hablando sobre las emociones. Eso que es tan importante y que a veces en nuestra sociedad no se le da todo el peso que mereciese, y que, bueno, como venimos hablando en todos los programas desde que empezamos desde nuestro balcón, que por cierto hoy es el programa número 20, también estamos muy contentos por ello, porque bueno, estábamos echando antes cálculos y de repente nos hemos dado cuenta, ya llevamos 20 programas, así que también muy contentos por ello. Y como creo que ha sido tónica general en todos los programas, hemos estado hablando de la importancia de las emociones en adolescencia, en la edad adulta, y con los niños no iba a ser menos. Y bueno, creemos que es un periodo muy importante para darle esa importancia, porque como veremos ahora, las emociones tienen muchísimo que ver en la comunicación, muchísimo que ver en la resolución de conflictos y muchísimo que ver, yo diría que en el 100% de los aspectos del desarrollo de un niño o de una niña. Total, al final somos seres emocionales, somos seres sociales, entonces las emociones son algo que nos están acompañando siempre y es muy bonito como, por suerte, siento que cada vez más se les está dando importancia, se está hablando de ellas, se está visibilizando. Es cierto que todavía queda como mucho camino, sobre todo en los sistemas educativos y bueno, en general todavía estamos en un proceso, pero por suerte cada vez son más familias las que se interesan por la educación emocional, por la inteligencia emocional y es algo que nos puede hacer crecer mucho como personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Como comunidad, porque al final estamos en esa relación constante. Entonces, la verdad que es fantástico que a lo largo de estos 20 programas, que felicidades, por cierto, Paloma, Dani, muchas gracias por vuestro tiempo. Es muy bonito que a lo largo de los 20 programas las emociones hayan tenido un lugar tan importante y que hoy pues nos vayamos a centrar en las emociones de los niños y niñas y un poco en la convivencia familiar, ¿no? En cómo acoger estas emociones desde la familia, desde lo más sencillo, como siempre hablamos, sin ofrecer recetas mágicas, pero sí como aportando pues algunas ideas, herramientas muy simples y funcionales que pueden ayudar a favorecer la educación emocional. Y al final, por ejemplo, algo muy sencillo como que Dani y yo siempre decimos en la Asociación Cancunapa, en nuestros programas, es evitar el bien y mal. Muchas veces cuando nos preguntan ¿cómo estás? Automáticamente nos sale bien o hoy regular o un poquito mal. Al final, cuando estamos diciendo bien y mal, no estamos utilizando un lenguaje emocional, no estamos poniendo en presencia la emoción que sentimos en este momento. Entonces, algo tan sencillo como empezar a utilizar un lenguaje diferente, empezar a nombrar las emociones, pues ya empieza a visibilizar y a formar parte de la educación emocional. Sí, así es. Además, la importancia de las emociones radica en que las emociones están en la persona desde el nacimiento. Es decir, las emociones no se aprenden, sino que se desarrollan. Es decir, no las adquirimos con 3, 4 años, sino que desde la aparición de la sonrisa social, desde la aparición del primer llanto en el bebé, ya se está dando ahí un correlato emocional entre lo que pasa afuera y lo que pasa en el cerebro. Ya las emociones nos están dando información, es decir, cuando el niño llora porque algo no le gusta, porque se siente incómodo, ya está mostrando esa emoción. Entonces,
ahí está realmente la importancia, que es algo, es un correlato biológico que está en nosotros desde el nacimiento. Por eso, cuando en las etapas de educación infantil, educación primaria, no se tiene presente las emociones, lo que estamos haciendo es apartar algo que ya existe en los seres humanos, es decir, es algo innato. No estamos permitiendo que algo no se desarrolle, y que algo que tiene mucha importancia no lo estamos teniendo en cuenta en la ecuación del desarrollo. En esencia, cuando no prestamos atención al desarrollo emocional, o cuando no prestamos o le damos la importancia que tienen las emociones, lo que estamos haciendo es ocultar una parte del niño y niña. Es decir, el comportamiento, los pensamientos no se entienden sin las emociones, pero cuando solo atendemos al comportamiento, no estamos viendo llevándolo a lo concreto, no estamos viendo el significado de ese comportamiento. Es decir, cuando un niño se porta, por llevarlo a un ejemplo concreto, cuando un niño se porta mal y solo atendemos a ese comportamiento, se está portando mal, y no vamos un poco más allá, se está portando mal porque se siente de esta determinada manera, porque algo no le ha gustado, porque no se siente cómodo, estamos dejando de ver una parte muy importante del niño, y sobre todo estamos, si lo llevamos a la resolución de problemas, estamos solucionando, entre comillas, un problema de manera muy parcial. Es decir, porque lo único que estamos haciendo es atender a una conducta que no nos gusta, sin darnos cuenta de lo que hay detrás. Claro, al final como pensamos, sentimos, actuamos, como que todo eso está relacionado, conectado entre sí, como que es importante, como tú muy bien dices, no solamente centrarnos en la conducta, sino, como hemos hablado en programas anteriores, intentar visualizar ese iceberg, y que al final el comportamiento y la conducta es solamente la parte de arriba, pero que debajo del agua, en lo más profundo, pues están todas las emociones, todos los sentimientos, e incluso, yendo un poquito más allá, esa necesidad que no está cubierta, que es el motor que está generando. Hay una necesidad no cubierta, se genera una emoción desagradable, tristeza, rabia, miedo, y esa emoción nos lleva a un comportamiento. Si solamente nos centramos en el comportamiento e intentamos como solventarlo de una forma rápida, al final no estamos viendo el iceberg en su totalidad y no estamos pudiendo llegar a conectar con la emoción del niño o niña, y, muy importante, a cubrir esa necesidad no cubierta, que es lo que va a provocar que el comportamiento no vuelva a repetirse, porque si no entramos como en esa espiral. Igual es un poco como difícil de visualizar, pero la imagen del iceberg nos ayuda mucho a ver que lo que vemos muchas veces es una parte muy pequeña de todo lo que hay en realidad. Sí, así es. Y esto tiene una aplicación práctica en los dos ambientes de socialización fundamentales en un niño, tanto en la escuela como en la familia. Hoy nos vamos a centrar en la familia, pero muchas de las cosas que vamos a hablar hoy tendrían su aplicación en la escuela. Es decir, aquellos niños que normalmente tienen un comportamiento dentro de la, entre comillas, normalidad, y un día de repente tienen comportamientos más disruptivos, comportamientos que se salen de la norma, y nos preguntamos ¿por qué será? ¿Por qué este niño se está comportando hoy así? Pues a lo mejor hay que ver si ha pasado algo en la familia, si ha dormido mal, cómo se siente. A esto es a lo que nos referimos. Y nos vamos a centrar en la familia, porque, como decimos, creo que hay muchas más familias que nos están escuchando, y que es un ámbito de desarrollo muy importante. Totalmente. Al final el entorno familiar es el primer entorno de nuestra vida donde aprendemos a gestionar nuestras emociones, y algo que decimos siempre es como la importancia de buscar esa homogeneidad, ¿no? Esa no jerarquía o esa horizontalidad en la medida de lo posible, y al final el sentir emociones y el expresarlas es algo común a todos los miembros de la familia, tanto mamá, papá, hijos, hijas, siempre entendiendo la diversidad familiar, por supuesto, que aunque haya mostrado una familia tradicional, por supuesto hacemos hincapié en que hay una gran diversidad familiar, y las emociones están presentes en todas ellas, porque las emociones están presentes en todas las personas, ¿no? Entonces, al final esto hace que se rompa la jerarquía y que estemos en un mismo plano. Y algo importante y a la vez muy sencillo es el hecho de expresar las emociones. Muchas veces, desde que somos pequeños, aprendemos por diferentes mensajes que recibimos que unas emociones son reprimidas y otras emociones son potenciadas, ¿no? Parece como que hay que estar siempre contentas y que la alegría es algo fácil para compartir y todo el mundo lo aprueba, pero que hay otras emociones que son más desagradables, como la tristeza, la rabia, el miedo, que parece que una tiene que vivirlas
solamente de forma íntima y sin compartirlo con otras personas. Al final la familia entendemos que es un espacio seguro, un espacio donde hay comunicación y donde hay confianza y donde es importante que se permita la expresión de todas las emociones, no solamente estas que son más agradables, porque pudiéndolas expresar y vivir, también podemos aprender a gestionarlas desde edades tempranas. Si se reprimen, pues desde un niño pequeñito que se cae por las escaleras y escucha no llores, ya es una represión de emociones, ¿no? Con pequeños mensajes muy sutiles y muchas veces inconscientes ya vamos mandando mensajes. Pues yo hago una invitación a cuidar mucho nuestro lenguaje y a intentar permitir y favorecer que todas las emociones se expresen. Y una forma de hacerlo, muy sencilla, es siendo ejemplo. Al final, si mamá, papá no expresa nunca, no comparte nunca su enfado, su rabia, su miedo, su tristeza con sus hijos e hijas, también mamá o papá es modelo de los más pequeños. Entonces también los más pequeños están aprendiendo que esas emociones no se muestran. Sin embargo, cuando se crea ese clima de confianza y mamá o papá también expresan esas emociones, también están dando a sus hijos e hijas el mensaje de estas emociones pueden ser compartidas, pueden ser vividas en compañía, cómo yo la gestiono va a darte un ejemplo de cómo lo puedes gestionar tú. Por supuesto, ahí pues siempre cuidado de no hacerse daño a uno mismo, no hacer daño a los demás, pero sí que estén en la familia, ¿no? Que se vean y que se vivan en conjunto. Sí, en esencia, esto que dices es muy importante, el hecho de que somos ejemplos como adultos a la hora de que nuestros hijos e hijas aprendan a gestionar las emociones. Y también es muy importante y recalcar que también se da la situación, yo creo que cada vez menos, que también se potencian y se inhiben determinadas emociones en función del género de los niños y niñas. No es raro muchas veces escuchar los niños no lloran o las niñas no se enfadan, las niñas no se pelean y los niños se tienen que pelear si quieren conseguir algo. También esto es muy peligroso porque desde pequeños y pequeñas les estamos creando un patrón de funcionamiento y un patrón de desarrollo emocional que es totalmente subjetivo y que hablando desde la lógica no tiene ningún tipo de sentido para su desarrollo. Es decir, no tiene. Las emociones existen en nuestro cuerpo como una herramienta de adaptación al medio. Es decir, el miedo existe en nosotros porque nuestros antepasados, cuando se encontraban con un lobo en su medio natural, tenían que sentir miedo porque el miedo les predisponía para atacar o para huir. Que nosotros le enseñemos a un niño que los niños no lloran, no estamos haciendo que esa emoción sea adaptativa para el medio. O si les enseñamos a las niñas no se enfadan, las niñas no gritan, eso no es adaptativo para su desarrollo. Es decir, habrá niñas que necesiten gritar y los niños necesitarán llorar porque las emociones son humanas y son independientes del género. Entonces, a este respecto, también hablar de la importancia del aprendizaje de las emociones a través del ejemplo y también que aprendemos a gestionar las emociones a través de ensayo y error. Esto no hay una manera, no hay una herramienta mágica para enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones desde el minuto 1 de manera correcta. Yo creo que el mejor consejo que se puede dar a las familias es permitir la expresión emocional, permitir la libertad emocional y que dentro de esa expresión emocional se vaya modulando, se vaya evitando caer en la polarización, en los extremismos, etcétera. Entonces, creo que para hablar de emociones siempre tiene que ir ligado al respeto y a respetar lo que cada uno siente. Si volvemos un poco al programa que hicimos sobre el duelo, el compañero que invitamos para hablar sobre el duelo nos hacía mucho hincapié en que no podemos elegir cómo nos sentimos. No elegimos qué emociones se nos activan ante determinadas situaciones. Por ello, si no lo elegimos, tenemos que tener total respeto hacia las emociones de los demás y también hacia las emociones de uno mismo. Respecto a todo lo que habéis dicho los dos, se me ocurren 1000 preguntas que haceros porque me parece un tema muy interesante, empezando porque al ser algo innato, es algo que está dentro de ti, no puedes evitarlo, vas a sentirlo, va a estar ahí.
o sea, aunque tú intentes evitarlo, lo único que puedes hacer es ignorarlo y que al final esa emoción, al ignorarla, te genere un problema. O sea, ignorar una emoción puede generarte un problema importante y más en un niño. Has puesto tú, Elia, antes el ejemplo de cuando un niño se cae por las escaleras, y esta pregunta sí me parece interesante, no sé si te voy a poner en un aprieto, pero es verdad que muchas veces ya no es la expresión no llores, los niños son, yo creo, más empáticos todavía que nosotros. Si a ti te ven tener una reacción, ellos muchas veces la copian. Y se me ocurre, por ejemplo, cuando has dicho lo de caernos por las escaleras, muchas veces a lo mejor ves que el niño se tropieza, el niño no se ha hecho daño, pero como tú te asustas, a lo mejor él te ve que tú te asustas y automáticamente él llora. He vivido esa situación con niños pequeños 1000 veces, de decir, no te has hecho daño, tú no te has asustado, pero al haberme asustado yo y gritar yo, tú has empatizado y ahora tú estás asustado por algo que no estabas hace 2 segundos. Se puede intentar, o sea, se puede intentar de alguna forma controlar esos impulsos de ir, a lo mejor levantarte, ir corriendo a ver qué ha pasado, porque le estás creando ese desasosiego al niño que no existía hace nada. Claro, y al final le estamos contagiando nuestro miedo en ese momento, nuestra propia inseguridad, que es lo que despierta en él ese malestar, ¿no? Cuando a priori, si no hubiésemos tenido esa reacción, posiblemente se hubiese levantado y hubiese seguido explorando libremente, se hubiese vuelto a caer, a levantarse, caer, levantarse, y como comentaba antes Dani con las emociones, ensayo-error, pues en cuanto a la motricidad gruesa o todos los ámbitos de la vida, ensayo-error, ¿no? Muy consciente de sus propias capacidades. Es muy interesante lo que dices y justo en este momento me estoy leyendo un libro que se llama Mi hijo, una persona competente, de Jesper Juhl, y lo quiero recomendar igual por aquí a las personas que nos estén escuchando, porque yo creo que en este libro aportan muchos argumentos para poder poner atención en esto que has dicho, que es al final confiar en nuestros hijos e hijas, en sus capacidades, ofrecerles sus libertades, acompañarle de forma respetuosa, pero siendo conscientes de que tienen esa necesidad de explorar, esa necesidad de hacer, esa necesidad de caerse, de experimentar. Y esto lo ligo mucho a la educación emocional, con lo que comentaba antes Dani, porque a veces en la educación emocional también, sin ser muy conscientes o sin querer, tendemos a la sobreprotección. No quiero que mi hijo o hija sienta determinadas emociones desagradables como tristeza, miedo, rabia, porque yo como mamá, papá, quiero protegerle, quiero que su vida sea mucho más bonita y que camine sobre nubes y con todo el amor del mundo, pues sin querer no se ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, igual que las tortugas, ¿no? Las mamás tortugas ponen sus huevitos y es muy importante que las bebés tortugas necesitan llegar a la orilla del mar para fortalecer sus patitas para luego poder nadar, o igual que el gusano, cuando está en la crisálida, para convertirse en mariposa, tiene un proceso ahí de sufrimiento, ¿no? Que rompe como toda la crisálida para poder construir, o sea, ganar fuerza con sus alas, y es desagradable, pero si rompemos la crisálida por la mariposa no hace ese ejercicio con sus alas y luego no puede volar, ¿no? Pues yo creo que con los niños y niñas, con las personas, que al final también pues somos animales, necesitamos ese proceso de aprendizaje. Y algo muy importante es que las familias hagan un proceso de introspección y se planteen en qué medida están dejando a sus hijos e hijas experimentar en libertad para que construyan su propio camino, sus propios aprendizajes a través de sus vivencias, y que de forma progresiva pues vayan viviendo episodios diferentes, porque caerse de un escalón no supone nada grave, o en un principio si te quitan una goma de borrar que supone pues rabia o es algo acorde a su edad, ¿no? Entonces según vayan avanzando van a ir viviendo otros momentos donde van a ir sintiendo otras emociones, a lo mejor más intensas, pero que todo va a ir siendo acorde a su edad y les prepara para la vida. No sé si me he explicado bien, pero como el permitir, el ofrecer posibilidades de aprendizaje. Sí, también a mí me gustaría añadir una cosa, y es que creo que a veces sí que es verdad que los adultos tendemos a sobreproteger a los niños porque a nadie le gusta que su hijo o hija sufra, pero también hay un aspecto a tener en cuenta. Yo creo que es inevitable que si nuestro hijo se cae de un escalón, como mamás, como papás, nos preocupemos. Creo que siempre nos vamos a preocupar, creo que siempre nos va a salir ese impulso, pero también está en nosotros y nosotras modelar ese impulso.
moderar, perdón, ese impulso, es decir, bueno, se ha caído de un escalón, no ha llorado, pues no voy a hacer un drama, me voy a preocupar pero sin hacer un drama, porque también esto le va a ayudar a nuestro hijo a entender que los demás también sienten emociones. Y es muy importante, la inteligencia emocional tiene una parte súper importante que es reconocer y poner nombre a lo que nos pasa a nosotros y a nosotras, que eso se hace desde muy pequeño. Cuando un niño está llorando, el mejor ejercicio de inteligencia emocional que se puede hacer es decirle: ¿estás triste? ¿Te sientes, esto no te gusta? ¿Estás triste? Porque le estamos ayudando a ponerle un nombre a lo que siente, pero también es importante, y en ese mismo desarrollo emocional, y llega un momento en que es paralelo el reconocimiento de las emociones propias, que los niños y niñas reconozcan que las demás personas también tienen emociones y que las emociones de las demás personas son diferentes a las propias en muchas ocasiones. Porque eso también va a ayudar a que el niño o niña se dé cuenta en su proceso de individuación que es un ser independiente. Entonces, con esto lo que quiero recalcar es que intentemos moderar esas reacciones emocionales, porque si las moderamos también le estamos dando un aprendizaje a nuestros hijos e hijas. Respecto a esto, Dani, que me parece súper interesante porque me viene a la cabeza en este mismo ejemplo, ¿no? En el ejemplo de caerse, muchas veces convertimos el susto en ira. Muchas veces ves caer al niño, te asustas y lo que haces luego es regañarle por haberse caído. Porque muchísimas veces se hace, o sea, se ve muchísimo de le levantas, le das un azotito y es que te he dicho que tengas cuidado, ya, pero él está experimentando, que es lo que estamos hablando aquí, y cuanto más pequeños, más torpones andando son, o sea, están aprendiendo a que siempre te ríes porque parecen tendentiesos cuando están aprendiendo a andar, porque ves que van con el equilibrio un poquito de aquella manera. Le tienes que dejar caerse para que él aprenda a mantener. Si tú le sujetas siempre, él no va a saber nunca lo que decía antes Elia, mantener por sí solo el equilibrio. Tienes que dejarle que se caiga. Y aunque te asustes... Claro, es verdad que el regañar, cuando lo llevamos al caso claro, de que un niño se cae de un escalón y la madre luego lo regaña. El regañar en este caso cumple una función de control. Una función de que la madre, el padre, se autodemuestra que tiene el control de la situación. Porque todo sobre lo que no tenemos control nos puede generar malestar, nos genera incertidumbre, etcétera. Entonces, ese susto que nos hemos llevado, lo que nos demuestra es que no teníamos el control de la situación. Entonces intentamos recuperar el control a través de regañar. Lo que pasa es que este regaño, ejercer control con nuestro hijo en algo sobre lo que objetivamente no deberíamos tener el control, que es la experimentación de un niño, no le está viniendo bien al niño. Entonces sí que tenemos que hacer un ejercicio por cambiar ese control, por intentar acoger al niño, que si se cae, se hace daño, lo que va a tener es una sensación desagradable. Entonces si nosotros le regañamos, estamos reforzando esa sensación desagradable, y lo que necesita a nivel emocional el niño es que nos pongamos a su altura y acojamos esa emoción. Porque un niño, cuando siente una emoción desagradable, cuando experimenta una sensación desagradable, lo que necesita a nivel biológico y lo que necesita a nivel de desarrollo es que su figura de apego, que en este caso es la mamá o el papá, le acoja y le acompañe en esa emoción. Pensamos que regañándole lo que conseguimos es que después no vaya a volver a hacer lo mismo. Pero no se consigue eso muchas veces. Lo que estamos haciendo es castigar que el niño experimente, que el niño explore, y la experimentación y la exploración es el motor del aprendizaje. Entonces tenemos que hacer esa reflexión y entender que lo que nuestro hijo necesita, a lo mejor después de caerse, aunque se haya caído cuando le hemos dicho que no se suba, es un abrazo. Y es que estemos ahí calmando esa emoción y acompañándole esa emoción. Claro, y al final en esto que comentas de
y al final son los propios límites de la mamá o del papá, que es una necesidad de control por parte de mamá o papá. A lo mejor otra alternativa para acompañar es acompañar más cerca, como comentábamos también en programas anteriores. Al final, si yo no me estoy sintiendo segura, si creo que puede haber algún riesgo, pues puedo permitirte tu libertad de explorar y yo estar más cerca por si me necesitas, ¿no? Y al final un poco evitar que haya una consecuencia negativa y sobre todo, como muy bien comenta Dani, pues poder estar presente para abrazar o acoger en momento de necesidad. Y que la necesidad no hace falta que sea una expresión extrema de una emoción, ¿no? Al final, cuando nuestros hijos e hijas demandan nuestra atención solamente con una mirada, con el pedir la mano, con un abrazo, y estamos ahí, no necesitan llorar, tener una rabieta enorme para que nosotras estemos. Les estamos mandando a nuestros hijos e hijas el mensaje de que estamos disponibles cuando lo necesitan, sin necesidad de que ellos como intensifiquen mucho una emoción, que eso también se ha visto en algunos casos donde niños y niñas solo reciben atención o principalmente reciben atención cuando ya manifiestan la emoción de una forma extrema y descontrolada, pues mucho llanto, una rabieta enorme, y ahí reciben la atención que demandaban con una pequeñita cosa en un principio, ¿no? Pues si le ofrecemos esa atención y ese cariño desde un primer momento, ellos aprenden que pueden expresar las emociones y que no tienen que intensificar nada porque van a ser acogidas desde un primer momento. Claro, también teniendo en cuenta que cuando un niño o una niña llega a esa explosión, como tú dices, de una rabieta descontrolada, de un llanto descontrolado, también a la mamá y al papá le va a generar mayor malestar. Es decir, no es lo mismo escuchar a tu hijo llorando un poquito, quejándose de algo, que ya escucharle gritando, llorando desconsoladamente. La manera en que nosotros vamos a acompañar esa emoción va a ser desde un malestar mayor, desde una incomodidad. En cambio, si como dice Elia, lo acompañamos desde el primer momento, también nosotras nos vamos a sentir más cómodos, más a gusto. No vamos a haber llegado también al límite de nuestra paciencia, ¿no? Porque, bueno, al final el llanto es un sonido muy agudo que nuestro cerebro produce incomodidad y hace que nuestra paciencia se agote antes. Entonces también nos vamos a enfrentar a esa emoción desde la incomodidad, sin paciencia. No vamos a dedicarle el tiempo a nuestro hijo o hija, etcétera. A este respecto, el tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante porque muchas veces la expresión de las emociones va ligada al desarrollo del lenguaje. Más o menos a nivel biológico, hasta los 7-8 años, un niño no ha desarrollado el lenguaje por completo. No desarrollar el lenguaje por completo es, en la mayoría de las ocasiones, no poder traducir lo que siente o lo que piensa a palabras. El mundo adulto es un mundo en el que nos relacionamos a través del lenguaje verbal. Entonces, un niño, una niña más pequeño va a necesitar más tiempo para poder contarnos o para poder expresar lo que siente, más tiempo de lo que va a necesitar un adulto. Si nosotros ya nos relacionamos con la emoción de nuestro hijo o hija desde el punto de vista de haber perdido la paciencia, eso va a hacer que tengamos menos tiempo para dedicarle, que nuestro hijo no tenga el tiempo disponible para expresarnos lo que siente y que al final no se resuelva el conflicto y la emoción no sea acompañada. Todas las emociones que no se acompañan o todas las emociones que se expresan de manera inadecuada son oportunidades que se pierden de cara a un desarrollo emocional adecuado. También hay que tener en cuenta todo esto y tener en cuenta que cuando hablamos de niños y niñas, el tiempo y las diferencias de tiempo entre niños y adultos cobran una importancia fundamental. Y también en esta línea, y por ir avanzando un poco, porque sabemos que Eli nos había traído un recurso muy interesante hoy, para dejar claro, para que nos hagamos todos una idea de la importancia que tienen las emociones y también para reflexionar de cara a dedicar tiempo al desarrollo emocional de nuestros hijos e hijas, podemos todos y todas reflexionar sobre nuestras propias emociones y darnos cuenta de cómo nos afecta a nosotros y a nosotras tener un mal día a la hora de comportarnos, a la hora de relacionarnos con los demás y en esencia darnos cuenta de la relación existente en nuestro propio ser entre cómo nos sentimos y cómo nos comportamos en ese día. Nosotros y nosotras que ya tenemos un desarrollo del lenguaje
al 100%, que hemos tenido una serie de vivencias, que tenemos una serie de aprendizajes, que nos hemos relacionado con un montón de gente y que en esencia tenemos experiencia emocional. Entender que si a nosotros nos afecta de una manera tan grande, es decir, que hay días que hemos dormido mal, que eso nos hace sentirnos mal y que sentirnos de manera desagradable y que ese día directamente en el trabajo nos rendimos igual, que vemos que no nos relacionamos igual con nuestros amigos, etcétera. Imaginar cómo les va a afectar a nuestros hijos e hijas, que todavía tienen un conocimiento del mundo mucho más limitado, que la relación con su padre, con su madre, con sus hermanos lo es todo porque no conocen más mundo. Eso es entender eso y entender de ahí el por qué le damos tanta importancia muchas veces a las emociones y por qué la tienen. Respecto a esto... bueno, continúa tú, ¿no? No, esto me recuerda un poco a lo que hablamos la semana pasada, creo que lo voy a decir bien, que vivimos en un mundo adultocéntrico. ¿Lo he dicho bien? Sí. Entonces, claro, al final lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Que sus emociones, o sea, como ellos no tienen ciertas experiencias, no pueden tener un mal día. O sea, a lo mejor ellos no podemos entender un mal día en un niño como lo tenemos nosotros, porque ¿por qué va a tener un mal día si ayer estuvo jugando y se lo estuvo pasando bien? ¿No le ha podido pasar nada para estar mal? Bueno, pues o sí, o ha escuchado algo, o ha soñado con algo, o ha dormido mal, no ha descansado bien y está enfadado, cansado, y los niños también tienen malos días. Claro, efectivamente, y al final el poder acompañar a los niños y niñas en estos malos días es fundamental, y la forma más sencilla es a través de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, si observamos que nuestro hijo o hija pues ha salido un poco triste del colegio o enfadado, enfadada, y vemos que se sube en el coche o que de camino a casa, paseando, pues como que esa emoción continúa, al final algo tan simple como preguntar qué tal estás. Es posible que en un principio nos encontremos con una barrera, ¿no? Bien, mal, lo que comentaba antes, que no da mucha información, pero podemos indagar un poquito más. Ay, pues yo te siento un poquito serio, o estás caminando más despacio de lo normal, o incluso preguntar ¿y qué tal el día en el colegio? ¿Con quién has jugado en el recreo? No a modo interrogatorio, pero sí interesándonos por su mundo, interesándonos por sus relaciones, interesándonos por su bienestar. Entonces, en el momento que mostramos interés, el niño o niña va a sentir que nos importa, que es importante para nosotros que le estamos dedicando tiempo y que la atención es para él o para ella en este momento. Entonces, una vez se genera esa conexión como chin, como magia, como esa confianza, como mi mamá, mi papá está disponible para mí, ahora a lo mejor sí que rompe esa barrera que hablábamos en un principio y dice, pues es que estaba en la fila del recreo para entrar en clase y mi amigo tal me ha empujado. Y es algo súper sencillo que a él le ha producido un malestar tremendo y que todavía está dentro de él o de ella. Y el simple hecho de expresarlo, de ponerlo fuera, de compartirlo con un ser querido, con mamá, con papá, ya produce alivio. Entonces, al final lo más importante es como generar este espacio de confianza, de respeto, fundamental, respeto, escucha, de adaptarnos a los tiempos, de adaptarnos a su realidad y darle importancia. Y cuando dedicamos este tiempo de calidad con amor, podemos ya conectar más íntimamente y el niño o niña se puede sentir con la libertad de expresar que lo que le ha pasado sabe que va a ser acogido como importante. Y solo expresando pues ya produce alivio, que no lo puede expresar con palabras, por la edad, por que no tiene un lenguaje fluido, porque a lo mejor ni siquiera él sabe qué es esto que le ha producido el malestar, pero que el malestar está, aunque no sepa concretamente que haya sido el empujón o cualquier otra cosa que haya pasado, pero hay un malestar. También hay otras herramientas de expresión, como puede ser a través del arte, ¿no? Ofrecer recursos. ¿Te parece que pintemos un dibujo juntas? O mira, voy a poner aquí y vamos a pintar las emociones, o a través del bote de la calma, o a través de un muñeco, a través de movimiento físico, poder acompañarle también mamá o papá a hacer estos ejercicios para sacar fuera esas emociones que mediante el lenguaje en este momento no está pudiendo expresar porque no identifica qué es lo que le produce malestar, pero que sí tienen que salir fuera. Entonces, al final es acompañar y dar importancia. Es como mandarnos el mensaje de que lo que le está pasando a mi hijo o hija es importante para él o para ella en este momento, entonces es importante para mí.
Y es que los peques se dan cuenta de eso con una facilidad tremenda, porque al final siempre estáis hablando del tema del tono, el cuerpo y el lenguaje verbal, ¿no? Pues solamente el 7% se dice con palabras, el 38% es el tono, como lo decimos, y el 55% es el cuerpo. Y es que los peques, claro, se fijan muchísimo en nuestro cuerpo, en nuestro tono, y más cuando son pequeños y no tienen lenguaje, que todavía no entienden la palabra, es como que toda su atención está centrada en eso, ¿no? Entonces, al final es mostrarle con todo nuestro ser que le amamos, que no tengo ninguna duda de que así es, y que este tiempo es para él o para ella. Y cuando esto se hace en diferentes ocasiones, pues ya se genera esa confianza y es mucho más cortito el camino para llegar hasta ahí. Así es, y volviendo a la idea de llevar esto al mundo adulto, nosotras nos sale más fácil contarle algo a alguien cuando sentimos que eso que le vamos a contar le importa a la otra persona. Rara es la vez que le contamos algo a alguien y sabemos que no le importa. Se lo podemos contar una vez, pero una segunda vez ya no se lo vamos a contar. Y también recogiendo lo que decía Eli, que muchas veces es un conflicto muy puntual, por ejemplo, un empujón en el recreo o un empujón en la fila o algo que realmente ya no se va a solucionar, porque al día siguiente el otro niño no se va a acordar, al día siguiente eso no va a volver a pasar, al día siguiente nuestro propio hijo no se va a acordar. Entonces ahí acompañar esa emoción se basa en escuchar esa emoción, ponerle nombre. Muchas veces también sentimos un malestar que no sabemos lo que es, porque en nuestra cabeza las ideas pues están volando, se están chocando, y al ponerlo en palabras es cuando nos damos cuenta de lo que es. Al final no se trata de acompañar la emoción, no se trata de solucionar la situación que ha provocado esa emoción, sino darle lugar a esa emoción, porque muchas veces esa situación no se puede solucionar. Y en el mundo de los niños no se puede solucionar. También antes hablábamos de que los niños y niñas pueden tener días malos, y es que hay que validar el derecho que tienen los niños y niñas a tener días malos. Tienen todo el derecho del mundo. Y también hay un aspecto muy importante. La percepción espacio-temporal de los niños y niñas es mucho más reducida. Es decir, si nosotros tenemos un mal día o como adultos nos pasa algo en nuestra vida, es posible que ese mal día, ese sentimiento desagradable, se extienda en nuestra vida durante 3-4 días. Pero los niños y niñas pueden tener un episodio desagradable y pasarlo fatal, tener una emoción súper desagradable, y que eso solo les dure 2 horas. Pero no significa que tienen menos importancia que lo que le ha pasado a un adulto, porque a ellos solo les haya pasado 2 horas, solo les haya supuesto 2 horas, y a nosotros como adultos 3 días, porque en esencia puede ser que la intensidad del sentimiento sea la misma o incluso mayor en los niños y niñas, por lo que hablábamos antes, que su mundo es todavía mucho más reducido, su aprendizaje es mucho más reducido, etcétera. Claro, y al final eso también puede ser un aprendizaje para nosotras, ¿no? Cómo son capaces de hacer ese proceso un poquito más corto y pasar a una situación nueva, totalmente. Me encanta lo que has dicho, Dani, de no, como papá, mamá, no sentirnos en la obligación constante de solucionar el problema que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo del recreo y el empujón. Al final, el niño o niña no necesita que mamá o papá le diga, pues tenías que haber hecho esto, pues no sé qué, pues no sé cuánto, porque posiblemente eso lo único que haga es aumentar su ansiedad, porque él en ese momento o ella en ese momento ha hecho lo que ha podido con la situación que había. Entonces, cuando el niño o niña lo expresa en confianza a la familia, que hemos dicho que eso, el simple hecho de expresarlo ya produce alivio, y recibe que la familia no lo juzga, sino que lo acoge y que a lo mejor puede compartir, Jolín, yo también me sentiría triste si me pasa eso. Pues a mí también me enfadaría mucho, claro, te entiendo. Simplemente el comprender, el que conozcan esa empatía, ya es de alguna manera como sanador y aumenta la confianza y no hace que nos recreemos en ese momento. Y depende de lo que haya sido, si ya necesita una alternativa, lo ideal es que esa alternativa salga del propio niño o niña. Entonces lo mejor es preguntar, ¿y qué te hubiese gustado hacer? ¿Qué podrías haber hecho? Si te volviera a pasar, ¿qué te gustaría hacer? ¿Quieres que lo contemos en un cuento, que lo pongamos en un dibujo, cómo hubiese sido actuar de otra manera diferente? Pero que no sea siempre lo que le dice mamá o papá, sino que salga de él y de ella, con nuestra compañía, con nuestro acompañamiento y con nuestro amor.
Y volvemos otra vez a lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones. Al final, en esencia, se trata de dar su lugar y darle normalidad a la emoción. Es decir, muchas veces la emoción nos produce unas sensaciones tan desagradables porque pensamos que estamos sintiendo cosas súper exageradas, porque pensamos que somos unos incomprendidos, unas incomprendidas. Y como tú bien has dicho, Eli, sale nuestro hijo del cole, pues me siento mal porque me han dado un empujón. Joder, es que yo también me sentiría triste si me hubiesen dado un empujón. Ya le estamos dando la información, le estamos devolviendo a nuestro hijo o hija que se está sintiendo de una determinada manera, pero que es normal que se sienta de esa determinada manera. Le estamos dando el mensaje a nuestro hijo o hija que ese sentimiento no es una cosa súper extraña y que no es algo incomprendido, sino que lo comprendemos y que mamá y papá se sentiría exactamente igual. Ya solo con eso le estamos dando el lugar a la emoción y estamos haciendo que se comprenda la emoción. Y también estamos facilitando que la siguiente vez que nuestro hijo, que nuestra hija se enfrenta a una situación de este estilo, la emoción no le interfiera tanto y no sea tan dominante. Entonces, en esencia son cositas muy sencillas, como venimos hablando, pero de una importancia muy, 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 muy grande. Y bueno, y a este respecto, hoy Eli nos habías traído un recurso, ¿no? El dominó de emociones, que está muy, muy en relación con el tema que estamos hablando hoy, que es un recurso que utilizamos casi de manera semanal en la oficina de inclusión. Sí, es un recurso muy, muy sencillito, la verdad, como siempre para favorecer la educación emocional a través del arte y del juego, y la invitación es que creéis vuestro propio dominó de emociones en familia. Como veis, hemos traído diferentes juegos, pues el quién es quién familiar, el dominó de emociones. Bueno, son juegos que son de alguna manera como tradicionales, conocidos por diferentes generaciones, ¿no? La generación de nuestros padres, madres, la generación de nuestros abuelos, pero que de alguna manera, cambiando un poquito cosas sencillas, con la misma metodología, la misma forma de jugar, podemos obtener unos objetivos diferentes, pero que son cercanos a diferentes generaciones, como uniendo ahí diferentes mundos. Eso es lo interesante de estos recursos. Y voy a explicar un poquito cómo se puede crear de forma sencilla en casa. Voy a ofrecer 3 alternativas, pero como siempre podéis cambiar, añadir y quitar todo lo que queráis. Una de las alternativas es crear las fichas del dominó grandes con unas hojas de papel o cartulinas y pegar fotos de emociones. La primera alternativa es con las fotos de la propia familia. Hacernos primero fotos contentos, tristes, enfadados, asustados, y en ese proceso de hacernos las fotos pues podemos aprovechar para empezar a tener un lenguaje emocional en casa, para contar cuando sentimos alegría, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos rabia, y tomarnos la foto, ponerla en nuestra cara, luego jugar a adivinarlo, como que se puede hacer de todo este proceso un proceso súper divertido. Y en las fotos podemos añadir pues lo que es solamente el núcleo familiar, o una vez más podemos invitar a amiguitos, amiguitas, o tíos, tías, primos, primas, abuelos, abuelas, a quien queramos, a nuestro dominó de emociones. Entonces consiste en crear estas fotos, y una vez estén, imprimirlas y pegarlas. En cada ficha habría que pegar 2 fotos de forma aleatoria con diferentes emociones según vaya cayendo, siempre de forma conjunta y horizontal, compartiendo un tiempo de calidad en familia. Entonces, una vez tenemos unas cuantas fichas con fotitos de emociones pegadas, ya se podría empezar a jugar. Otra alternativa, otra versión del dominó es, nosotros la llamamos el dominó de emociones inclusivo. Y aquí hacemos una invitación a que se cojan también fotos de internet, que hay un montón, y se incluyan fotos pues, de personas con diferentes edades, con diferentes tonos de piel, con personas con discapacidad, personas sin discapacidad, o sea, como buscando toda la gama y la posible diversidad posible para que se visibilice en el dominó, y también, por supuesto, se hable y se visibilice en nuestra familia, entendiendo que la diversidad nos enriquece y que es una forma de estar en contacto con ella a través de este juego. Y luego, en caso de que no haya posibilidad de imprimir, pues por supuesto siempre está la alternativa de crear las fichas con papel o cartulina y dibujar las caras, dibujar caritas tristes, contentas, enfadadas, asustadas. En función de la edad se pueden hacer muchas más emociones o solamente las emociones básicas.
Entonces, luego lo que es el juego del dominó es como el juego tradicional, donde había un 3 hay que poner un 3, donde hay un 2 hay que poner un 2, pues con las emociones igual. Se coloca una ficha que, por ejemplo, tiene enfadado, enfadada, triste, ¿no? Pues la siguiente ficha, por ejemplo, triste tendría que ir con triste, enfadada con enfadada, y así ir construyendo como el gusanito del dominó entre todas y todos. Nosotros hacemos una versión que no es competitiva, que es cooperativa, porque al final no estamos buscando una persona ganadora, sino que se comparta un tiempo de calidad en familia y que sea un juego que de alguna manera favorece la comunicación, ¿no? Como que se hable de cómo se sienten, que cada vez que se pone una ficha se reconozca el estado emocional de esa persona, que si por ejemplo es el dominó familiar con las fotos de la propia familia, que en el momento de poner la ficha puedan decir una cosa que les hace sentir esa emoción. Por ejemplo, voy a poner contenta, pues me pongo contenta cuando vamos al parque, o voy a poner asustada, pues es que me dan mucho miedo las arañas. Digo eso, digo lo que me produce la emoción y coloco la ficha. De este modo, también se favorece como ese autoconocimiento, ¿no? Esa reflexión personal de conocer lo que me producen las diferentes emociones, para que en el momento que pasa yo también lo tengo mucho más identificado. Y también se genera muchísima confianza, porque es como una relación de igualdad. Mamá, papá también tienen miedo, mamá, papá también tienen rabia, como que todo está en un ambiente de confianza y agradable a través del juego, y se permite, se habla sobre ello. Y el hecho de conocernos pues evita también muchos conflictos, porque, por ejemplo, si papá pone yo me enfado cuando me mienten, y de repente en casa otro día hay una mentira, pues es que tú ya sabes que cuando jugamos al dominó de emociones a mí me da mucho enfado, cuando yo me siento muy enfadado cuando me mienten, ¿no? Entonces también como que nos vamos conociendo unas a otras, y es una manera de poder educar con amor y a través del juego de una forma muy sencilla. Entonces, bueno, como siempre, pues las reglas son libres, que cada familia ponga las suyas, pero que es precioso como el proceso de creación, ¿no? Que yo os invito a que disfrutéis del momento de haceros las fotos, del momento de recortar las hojas, de pegar las fotos, de como toda esa fase creativa, que sea conjunta y que sea divertida, porque, como siempre hablamos, favorece el apego al material, ¿no? El hecho de crearlo con las propias manos, poner musiquita, que sea un ambiente agradable, va a hacer que el amor hacia este juego sea mucho más grande y que lo queráis en general toda la familia utilizar mucho más. Sí, pues muchísimas gracias por este recurso, porque bueno, vuelve a ser un recurso que es muy accesible, ¿no? Que todos y todas conocemos, pero que tiene su aplicación emocional, y que bueno, pues esa aplicación emocional puede hacer que lleve más tiempo jugar al dominó de emociones que al dominó tradicional, ¿no? Pero estamos en un periodo en el que a lo mejor tenemos ese tiempo, que luego cuando estamos durante el curso escolar no tenemos ese tiempo para pararnos a hablar de cada una de las piezas que ponemos, y ahora sí, y ahora además siento que puede ser como también a modo de entrenamiento, ¿no? A modo de entrenamiento emocional, de hablar de determinadas emociones cuando no las estamos sintiendo, y hablar de qué cosas nos ponen de esa determinada manera a priori, que también es una manera de anticipar y una manera de entender cuando nos pasa eso, sin que esa emoción en concreto nos esté dominando en ese momento. Claro, que se visibilicen en cualquier momento, eso es. Sí, que también. No tengan por qué ser las mismas, ¿no? Que al final podemos sentir emociones diferentes, y lo que a ti te produce miedo a mí puede que no, lo que a ti te produce rabia a mí puede que no, y como esa diversidad dentro de la familia que permite la libertad de ser en libertad. Sí, a mí también a ese respecto también se me ocurre otra alternativa para utilizar ese dominó de emociones, que es construirlo como una historia, ¿no? Total. Ahora está enfadado con enfadado, y el hecho de que se junten dos enfadados puede significar que se ha dado lugar a esa emoción y que el personaje pasa a estar de otro modo. Y se puede también trabajar con la imaginación de por qué el personaje pasa a estar de otro modo. Aparece otra ficha con esa misma emoción, se le da lugar a esa emoción y vuelve a pasar. Al final también es una invitación a la creatividad. Nosotros proponemos estas alternativas, pero estoy seguro que en el desarrollo del juego en familia se os pueden ocurrir muchísimas alternativas más.
muchas otras. De hecho, esta que comentas de creación del cuento, Dani y yo nosotros lo hemos hecho en el programa Inclusivo Inteligencia Emocional, y es precioso lo que sale porque al final están proyectando sobre su propia vida, ¿no? Y lo están haciendo de forma conjunta. Se pone un protagonista, se empieza y según van saliendo las fichas se va como contando lo que le pasa al protagonista, que está ligado con lo anterior, pero que al final cada niño o niña trae lo suyo propio. Entonces al final es una historia de grupo donde hay una parte de cada uno de los miembros, y esa libertad que muchas veces no hablar en primera persona también facilita reconocer ciertas emociones con más facilidad en algunas edades. Entonces también el jugar de esta manera pues facilita que haya como también más libertad de expresión en algunas facetas. Pues muchísimas gracias, chicos, por este recurso que nos habéis traído hoy, pero un día más y como siempre tenemos que dejarlo aquí por el tiempo. Recordaros, eso sí, antes de despedirnos, que podéis hacer uso del teléfono de voluntariado de psicólogos. Estaría por las mañanas de 12 a 2 Mónica García de Psicología Tajuña en el 647-619-772, mi compañero Daniel Soto de la Asociación Cancunapa en el 666-772-533 de 4 a 6 y por último de 6 a 8 el Gabinete Psicológico de Desiré López Algara en el 646-621-203. No sé si mi compañero Dani quiere decir algo más. Elia. Bueno, yo un día más animar a todo el mundo que crea que lo necesite a llamar a cualquiera de las 3 personas que estamos participando y a no esperar mucho tiempo a que esos síntomas se agudicen y a un poco quitarnos la idea de la cabeza de bueno, esto que estoy sintiendo no será importante, esto que estoy sintiendo se me va a pasar en 2 días, porque si te está produciendo un malestar es importante. Entonces, animaros a hacer uso del teléfono. Yo agradeceros una vez más este tiempo y este espacio donde es tan bonito hablar de emociones, de psicología, de educación y de temas tan interesantes y enriquecedores. Y nada, pues mandar un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos están escuchando y otro para vosotros. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, y nosotros nos vemos, Dani, tú y yo nos vemos el viernes a las 6 en Radio Morata y que parece que nos despedíamos nosotros también hasta la semana que viene y no, despedimos a Elia hasta la semana que viene. Dani y yo estamos otra vez aquí de nuevo el viernes. Sí, así es. El viernes tendremos un programa además muy interesante porque vamos a contar con la colaboración de una profesional sanitaria que nos va a contar cómo se está viviendo también desde el punto de vista de los sanitarios que están trabajando directamente con pacientes afectados. Y yo creo que es muy interesante también escuchar su visión y su punto de vista. Efectivamente, Dani, pues el viernes estamos aquí con la sanitaria y esperemos que os guste el programa de hoy. Y bueno, después del programa tan bonito que hemos tenido hoy, nos queríamos despedir de vosotros y vosotras también con una canción muy bonita que para nosotros desprende mucho amor y que nos encanta. Es una canción del Kanka que ha estrenado hace poquito, dedicada pues a todo el mundo y a las ganas que tenemos de volvernos a encontrar y a todos los lazos comunitarios que se han creado durante este tiempo. La canción se llama ¿Sabéis quiénes sois? Y bueno, pues esperamos que la disfrutéis igual que la disfrutamos nosotros y que el programa de hoy os haya gustado y que nos escuchéis el viernes también. Pues muchas gracias, Dani, esperemos que os guste la canción. Hasta el viernes. Hasta el viernes, un saludo. Amiguito, ¿cómo estás? Que me he acordado de ti. Un abrazo muy grande, Juan. Espero que podamos hablar pronto. A salud, compadre, a ti y a los tuyos. Mucha salud. Un besito, cariño. Espero que estés bien. ¿Le canta el título a la canción? Caracol, col. ¿Cómo? Amigos, compañeros, compadres y comadres, colegas, camaradas, mis panas y carnales, familia conocí, un vínculo de sangre, mi clan, mi gente rara,
mi estirpe de los bares. No sé qué es lo que haría sin vuesas majestades. Andamos el camino mejor acompañados, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien tragar los malos tragos, y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de veros. Quedamos en el muro, noche de borrachera. Nos ponemos profundos, nos da la ventolera, partiéndonos el culo, cantando carnavales. Arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo en testamento mis risas, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones. Si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos si está vuestro compadre. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de veros. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de veros. Tú te estarás tomando tu cervecita, ¿no? Que no me enteré yo, ¿eh? Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Juntos lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos. Estamos contigo. Estamos contigo. Desde nuestro balcón.